¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Bueno, mucha atención, los aranceles que anunció el presidente Donald Trump para Colombia por ahora no serán anunciados. La diplomacia paralela parece por ahora estar funcionando. Y hablamos de diplomacia paralela hacia Washington. ¿Quiénes la componen? La componen expresidentes de Colombia, excancilleres, también exministros de defensa y los sectores económicos de Colombia. Kevin Gesset, considerado uno de los asesores económicos más cercanos a Trump, aseguró que por ahora no habrá tal anuncio de tarifas en contra de los productos colombianos y de esta manera se evita por ahora golpear esos sectores. Vamos a esperar en las próximas horas, en los próximos días, cuál va a ser la reacción desde Washington. Bueno, ya veremos. Por ahora no hay anuncio. La noticia obviamente se compone de esa gravísima acusación del gobierno de Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Donald Trump tildó al mandatario colombiano de ser un líder del narcotráfico. Lo culpó de fomentar la producción masiva de drogas. Y el punto clave es que es la primera vez en la historia de Colombia que Estados Unidos considera que Colombia está gobernado por un líder del narcotráfico. Esto no había pasado ni siquiera cuando el proceso 8000, cuando se demostró que la campaña de Ernesto Samper Pizano había sido infiltrada por los dineros del narcotráfico. Ni siquiera en ese momento, estamos hablando de hace 30 años, ni siquiera en ese momento, en esa campaña presidencial en 1994 y lo que fue considerado un narcogobierno, no tildaron al presidente de ser un líder del narcotráfico, un líder de la ilegalidad. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños por toda Colombia. Trump anunció el domingo la suspensión de la ayuda económica a Colombia que impacta fuertemente a las fuerzas militares. También, a través del senador Lindsey Graham, anunció imposición de esos nuevos aranceles a Colombia. Acto seguido, el mandatario republicano dijo que Colombia está fuera de control y calificó al país como una máquina de hacer drogas. Agregó también otros calificativos muy duros en contra del presidente Petro. Colombia es una máquina de fabricar drogas y no vamos a formar parte de ello. Así que vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que dejen de producir drogas. Si miran, los campos están llenos de drogas. La refinan, producen enormes cantidades de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tiene el peor presidente que ha tenido nunca. Es un lunático con muchos problemas mentales. Colombia concentra cerca de un 70% de la producción mundial de cocaína en el mundo. En el 2023 fueron contadas 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, un 10% más que en el año 2022. Lo que pasa es que esta cifra del monitoreo de la ONU ya se quedó vieja, no se han vuelto a entregar. La situación es mucho más crítica y grave. De acuerdo a las estimaciones que hacen los técnicos expertos en esto, hoy el suelo colombiano tiene por lo menos 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 300.000. Una economía ilegal que por supuesto sirve de motor a grupos criminales actualmente expandidos a cerca de 700 municipios. A juicio del presidente Trump, Petro no hace nada para detener la producción de drogas que va en crecimiento exponencial. En el mes de septiembre, Estados Unidos desertificó a Colombia. Eso fue una antesala en esa lucha contra las drogas, pero ahora el tema se complica frente a los desafíos de Petro a los Estados Unidos. Bueno, ya ustedes lo vieron, Donald Trump califica al presidente de Colombia como un líder del narcotráfico. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos, que no son más que un robo a largo plazo a América. El objetivo de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos.
Petro es un líder con baja popularidad y muy impopular, con comentarios despectivos hacia Estados Unidos. Más le vale cerrar inmediatamente estos campos de la muerte o Estados Unidos los cerrará por él y no lo hará de forma amable. Gracias por su atención en este asunto. Recordemos que esa diplomacia paralela se ha desatado desde el primer momento, desde este domingo, cuando Donald Trump anunció esos castigos durísimos para Colombia, el castigo de la cooperación económica para Colombia en temas sociales, en temas de justicia, pero sobre todo en temas de las fuerzas militares, en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La diplomacia paralela le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que escucha y que tienen una comunicación bastante directa, más que con este gobierno, que con el gobierno del presidente Gustavo Petro, esa diplomacia paralela que la constituyen los expresidentes democráticos de Colombia, la constituyen cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, exministros de Economía, también líderes gremiales, buscan convencer a los Estados Unidos de que por ahora no suspendan esa ayuda, porque esa ayuda debilita a las fuerzas militares, más que debilitar al gobierno de Gustavo Petro, golpea a las fuerzas militares que ya durante el gobierno de Petro están bastante golpeadas. Son 30.000 hombres menos de las fuerzas militares que tiene actualmente la fuerza pública colombiana, y si le quitan el apoyo de los Estados Unidos, esto puede llegar a ser aún más profundo y puede llegar a una crisis profunda de las fuerzas militares. Entonces la idea es proponerle a Estados Unidos a través de esa diplomacia paralela, y conocimos esa propuesta por nuestras fuentes, que se trata de que permitan a los alcaldes que también tienen comunicación directa con Washington y confianza de la Casa Blanca, que a través de ellos se pueda administrar esa ayuda para las fuerzas policiales. Esa es una de las propuestas y de las ideas. La otra propuesta es suspender los aranceles para los cultivos legales, que son el café, las flores, la agroindustria colombiana como el aguacate. Suspender ese anuncio de nuevos aranceles para evitar que esa economía legal sea golpeada y genere más vulnerabilidad de esas comunidades, que las pueda empujar hacia los cultivos ilícitos. Esos son los argumentos que están entregando. También conocemos de candidatos y precandidatos a la presidencia que están teniendo estas intensas reuniones el día de hoy en Washington. Por ahora, ustedes vieron ya a Hassett anunciando, cuando estaba toda la expectativa, no hay anuncio de los aranceles, por ahora no. Están en todas esas conversaciones y negociaciones. Afortunadamente esos vínculos y esa diplomacia con Washington existen, no del gobierno de Petro, sino de los gobiernos pasados que logran tener esa comunicación. Mientras tanto, Gustavo Petro responde a Donald Trump, llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Antes de tomar la medida, Petro, a través de su red social X, acusó a Trump de ser grosero e ignorante con Colombia y de estar engañando, según él, de sus logias y asesores. Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Yo no hago business como usted. Yo soy socialista. Creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos. La vida puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. Bueno, ahí lo ven. Mientras tanto, mientras Gustavo Petro llama a consultas a su embajador, mientras se cierran pues todos estos contactos con Washington, los contactos de esa otra diplomacia paralela continúa. Estoy en capacidad de decir que Christopher Landau ha recibido hoy a excandidatos y precandidatos actuales a la presidencia de Colombia y ha escuchado estos argumentos. Christopher Landau, que él mismo se autodenomina el quitavisas también, ha recibido a precandidatos a la presidencia de Colombia, ha escuchado los argumentos, no tocar a los colombianos que están en la legalidad, a los productores exportadores de Colombia en la legalidad, para evitar golpear a la gente buena, a la gente que además está golpeada y sufre por las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, vamos a ver después de esas reuniones. Por ahora queda suspendido el anuncio de los aranceles, pero hoy ha habido intensas reuniones en Washington.
Vamos con nuestros invitados aquí en el programa de la noche, el expresidente de Colombia, cofundador además de la Fundación Innovación para el Desarrollo, está con nosotros, señor expresidente Iván Duque. Usted también es parte muy activa de esta diplomacia paralela que parece va dando algo de resultado, o por lo menos se suspende ese efecto inmediato tan angustiante para los colombianos que hacen sus cosas bien hechas. Bienvenido. Claudia, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de la noche. Mire, me acaban de llamar precandidatos que han estado en estas reuniones. No puedo dar el nombre, pero han estado en estas reuniones con el subsecretario de Estado, con Christopher Landau y con otros funcionarios. Y parece que Washington los está escuchando a ustedes. Esas gestiones que están haciendo ustedes, ¿cuáles son, expresidente? No, a mí más que ponerme a hablar de gestiones, Claudia, me parece que lo que es importante es tener en cuenta la irresponsabilidad que hemos tenido a lo largo de todo este año por parte de Petro frente a la relación histórica bipartidista y bicameral con los Estados Unidos. No solamente ha sido el haber primero atacado la política migratoria cuando el propio Petro el año pasado recibió más de 14.000 deportados en Colombia con otra administración en los Estados Unidos, después llamar fascista, nazi y promotor del genocidio al presidente de los Estados Unidos, protestar en las calles de Nueva York y llamar a la desobediencia de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y fuera de eso, tratar siempre de ubicarse del lado contrario de la historia, como ha sido también inclusive atreverse a ofrecer apoyo militar para proteger a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro, hoy señalada como cartel, el cartel de los soles por parte de los Estados Unidos. Entonces, toda esta forma en la que se ha escalado verbalmente la relación ha comprometido una relación de 200 años bipartidista, bicameral, con nuestro principal socio comercial, nuestro principal proveedor de asistencia y ayuda internacional y adicionalmente una de nuestras principales, si no la principal, fuente de inversión extranjera directa en nuestro país. Entonces, yo creo que no podemos dejar que esa irresponsabilidad bajo el síndrome de Nerón de ver todo en llamas prospere y toca activar una diplomacia paralela de gremios, de instituciones, de ex embajadores, de ex cancilleres, de expresidentes, todos llamando a que esto no nos lleve a una sanción colectiva, sino que sean individualizadas las sanciones para que el país no tenga que sufrir todas estas consecuencias y adicionalmente que no se pierdan cientos de miles de empleo en nuestro país. Claro, señor expresidente Iván Duque, tiene precisamente todo el sentido, eso que usted nos está diciendo. Interesante ver cómo mientras la relación se rompe totalmente entre la administración Trump con el presidente Petro, todas estas otras vías, comunicaciones, formas de entenderse siguen vivas, y eso es bien importante resaltarlo para que Colombia entienda que a pesar de esa permanente insistencia de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de generar precisamente ese desentendimiento con el principal socio de Colombia, siguen esas instituciones muy firmes. Y las instituciones de los expresidentes es que, bueno, usted es muy modesto, pero que no se han quedado quietos, que les preocupa Colombia, que les preocupan los colombianos, que les preocupa el empleo, que les preocupa que no se cierre un mercado fundamental para tantos campesinos, el café más de 500.000 familias, las flores otras 500.000 familias y sobre todo esas cabezas, madres cabezas de familia que trabajan en el sector floricultor y en otros sectores. Por eso es importante hablar de eso, cómo a pesar de esa relación pésima y ahora ya gravísima, de que es considerado el presidente de Colombia un ilegal, un líder del narcotráfico, dice Trump, están estos otros recursos que le sirven a Colombia. Entonces, por eso es interesante, Claudia, que hablemos de eso. Yo creo que hay algo de lo cual yo me siento muy orgulloso y es haber visto como presidente la celebración de los 200 años de esa relación bipartidista bicameral con los Estados Unidos. Pero además de haberla celebrado en un contexto donde Colombia fue elevado a la condición de aliado estratégico de los Estados Unidos, no miembro permanente de la OTAN, que es el máximo nivel de relacionamiento estratégico diplomático entre los dos países que hayamos alcanzado en nuestra historia. Y eso ha sido porque hemos tenido principios, valores y además métodos y estrategias para contribuir en nuestros propósitos comunes, uno de ellos la lucha contra el narcotráfico, porque Estados Unidos siempre ha entendido que esta es una lucha de
corresponsabilidad. Colombia es el principal productor de cocaína y los Estados Unidos ha sido históricamente el número 1 o el número 2 de los mercados de mayor consumo. Entonces es una relación de corresponsabilidad. Por eso en esa relación de corresponsabilidad Estados Unidos ha proveído a Colombia de apoyo económico, de apoyo militar, y Colombia ha luchado también contra ese flagelo. Y hay que recalcar algo, es que Colombia fue desertificado por primera vez en décadas, y lo ha sido porque el gobierno Petro se ha dedicado a varias tareas. La primera, desmantelar los grupos manuales de erradicación. Segundo, tenemos el porcentaje de incautaciones como proporción de la producción potencial más bajo en décadas. Y adicionalmente han sido elevadas a la condición de gestores de paz muchos de los cabecillas de estos grupos de narcotraficantes. Y todo esto suma para decir que hay una connivencia. Y si a eso usted le agrega el carácter permisivo y, por qué no decir, incestuoso con el gobierno de Nicolás Maduro, que es dictatorial, pero que ha sido caracterizado por ser un cartel de criminales, narcoterroristas, donde hay en este momento una recompensa de $50 millones por Maduro y por muchos de los miembros de su círculo más cercano, pues esto sencillamente conduce a que Estados Unidos se le ha rebosado la copa frente a toda esta permisividad. Entonces, como eso no es lo que Colombia representa, como eso no es lo que representan nuestras fuerzas militares, como eso no es lo que representa la institucionalidad judicial, ni la institucionalidad democrática, ni mucho menos toda la participación de nuestro liderazgo gremial, nosotros hemos dicho con total claridad que no podemos dejar que el país se vaya al peñasco con un gobierno como el de Petro y con un gobernante como Petro que, bajo el síndrome de Nerón, lo que quiere es ver todo en llamas, ver al sector productivo pagando la cuenta de esta tragedia y él tratando de posicionarse como un bravucón que, bajo su argumento, no se arrodilla, pero sí se arrodilla ante Maduro, sí se arrodilla ante Ortega, sí se arrodilla ante la dictadura de Cuba. Entonces, aquí no podemos dejar que Colombia sea llevada a la caracterización de lo que quiere Petro y que podamos defender una relación histórica que hay que cuidar y hay que activar toda esta diplomacia paralela de manera efectiva. Bueno, vamos a ver entonces esas cifras económicas de las que usted está hablando, de que la sanción no sea colectiva, sino qué tipo de sanción debe ser, de esas sanciones personales, porque vamos aquí a ver en la pantalla lo que está en juego y por ahora se ha detenido gracias a toda esta diplomacia paralela de todos estos hombres, expresidentes, excancilleres, instituciones, gremios económicos. Esta situación de pulso, mire lo que, bueno, más que de pulso, ya es una situación desbordada. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Tenemos un tratado de libre comercio vigente desde el año 2012. Al cierre del año 2024, miren ustedes, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos representaron 14.337 millones de dólares. En lo ocurrido este año 2025, con corte a agosto, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos le representaron a Colombia ingresos de 9.899 millones de dólares. Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos representan casi el 30% del total de las exportaciones que hace el país. Encabeza todo el sector petrolero, mírenlo ustedes, en el 2024 estuvieron por el orden de los 4.592 millones de dólares, muy disminuido entre otras cosas. El oro, 1.434 millones de dólares, sigue el café, 1.318 millones de dólares, flores, 1.108 millones de dólares, y de la industria puertas, ventanas, marcos, 556 millones de dólares. En el segmento de frutas frescas hay que destacar en el caso del aguacate hash, un producto que es uno de los mayores ganadores desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. En 2024 estas exportaciones alcanzaron los 72 millones de dólares, significando un crecimiento del 209% respecto al 2023. El impacto del empleo, tenemos que mostrar ejemplos como del sector, por ejemplo, cafetero y floricultor. Más de 550.000 las familias caficultoras de Colombia. La industria del café representa el 1,3% del PIB en Colombia. Genera más de 2,2 millones de empleos. Y este dato, mientras el PIB nacional creció un 2,7% en el primer trimestre de 2025, el sector de agricultura, ganadería y pesca creció 7,1%. Dentro de ese valor, el café creció 31,3%. Estas son cifras obviamente macroeconómicas importantísimas y es lo que se está evitando.
evitando precisamente. Vamos a ver también qué han manifestado los expresidentes de Colombia, tanto Álvaro Uribe Vélez como Andrés Pastrana, también generando esa comunicación con los Estados Unidos para evitar esta sanción colectiva que por ahora, por estas horas, está suspendida. Miren ustedes. Declaración conjunta de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político. Exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional por encima del egoísmo en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores clave de la economía colombiana. Vamos a ver ahora los gráficos de qué significa la ayuda militar, las ayudas directas de Estados Unidos a Colombia, lo que podría perder el país si se cumple la advertencia de Trump de cortar esa ayuda. La última aprobada por el Congreso fue de 413 millones de dólares para el año fiscal 2025, casi 50 millones de dólares menos que los aprobados en 2024. Vamos a ver, recursos que son destinados a lucha antidrogas, programas de desarrollo, derechos humanos y justicia, así como todos esos montos fundamentales para las fuerzas militares y la salud. Para el próximo año 2026, pues está previsto un presupuesto de 209 millones de dólares, o sea, muy reducido, aún no ha sido aprobado, pero bueno, es que esto representa menos del 50% menos frente al año de este año fiscal frente al pasado, 67 millones menos para toda esa inversión de seguridad nacional. Esto es gravísimo, pero por lo menos hay una ayuda. Expresidente Iván Duque, ¿qué le significa a Colombia perder la ayuda militar de los Estados Unidos con un ejército que se ha reducido, según las investigaciones de los congresistas del Centro Democrático, en más de 30.000 hombres, de ellos cerca de 3.000 profesionales? Claudia, sin lugar a dudas, eso sería una tragedia, porque eso lo único que haría es empoderar más a la delincuencia. Y eso podría abrir el camino para que estuviéramos viendo más pactos de la picota y estuviéramos viendo más intentos de subvertir el orden público, de intimidar candidatos de cara a las elecciones del 2026. Por eso yo espero que los efectos de la diplomacia paralela no solamente eviten que se genere un castigo colectivo, porque Colombia no es Petro, y lo otro es que Petro tampoco son las Fuerzas Armadas de Colombia. Él es el comandante en jefe, siempre y cuando esa comandancia en jefe esté acorde con la Constitución y con la ley. Entonces, Estados Unidos debe saber que la institucionalidad va mucho más allá de este gobierno agonizante. Entonces, yo personalmente creo que Estados Unidos debe seguir manteniendo su acompañamiento y su apoyo a las fuerzas militares de nuestro país. Nuestra capacidad helicoportada es altamente dependiente del apoyo de los Estados Unidos. Nuestra capacidad de inteligencia es altamente dependiente del apoyo de los Estados Unidos. Nuestra capacidad de entrenamiento de todos los oficiales de altos niveles de responsabilidad es en buena parte dependiente de los Estados Unidos, y adicionalmente Colombia y Estados Unidos han cooperado en campañas multinacionales de lucha contra el narcotráfico, como la campaña Orión en el Caribe, y también como todos los programas de interdicción especializada, donde Colombia le ha llevado servicios a muchos países de Centroamérica. Entonces, yo creo que no podemos poner en riesgo esa ayuda. Si esa ayuda terminara, se suspendiera o sencillamente se cortara, eso debilitaría estructuralmente la capacidad de nuestras fuerzas militares para confrontar a los enemigos que tiene el Estado colombiano. Y de pronto uno se pregunta si eso será lo que de pronto Petro quiere: romper la relación para afectar toda esa capacidad de fortalecimiento de las instituciones, debilitar el aparato de defensa de cara a las elecciones del año 2026, donde los grupos armados seguramente querrán ejercer control territorial, intimidación y, por supuesto, limitar el espacio para que los partidos de oposición puedan transitar por el territorio nacional defendiendo sus ideas
y mostrando el desastre de este gobierno. Entonces creo que Estados Unidos debe entender que detrás de estas bravuconadas sí hay un deseo, bajo el efecto de Nerón, bajo el síndrome de Nerón, de querer ver todo en llamas, pero todo en llamas mientras le sirva a los propósitos electoreros de Petro. Y hablemos de eso, expresidente Iván Duque, porque son entre 600 y 700 los municipios en Colombia que tienen o control de esas organizaciones criminales transnacionales, sobre todo en la economía ilegal del narcotráfico, de los cultivos ilícitos o incidencia sobre esos municipios, lo que significaría un constreñimiento al elector en esas próximas elecciones el año 2026, que estamos a pocos meses, las de Congreso en marzo, para comenzar a hablar. Usted ha visto, Claudia, las preocupaciones que ha señalado el señor Registrador Nacional del Estado Civil, lo que ha hecho también la propia Defensora del Pueblo. Son todas alertas, lo que ha venido también denunciando la MOE. Entonces, yo creo que este tema hay que tomarlo en serio. Y lo otro que hay que destacar es que en la lucha contra el narcotráfico, Claudia, cerca del 50% de los cultivos ilícitos que tenemos hoy en el país están en parques nacionales, en resguardos indígenas, en reservas forestales y en territorios de comunidades afrodescendientes. Entonces, todo eso genera también efectos de vulnerabilidad, pero si no hay grupos manuales de erradicación, si no hay aspersión, si se es permisivo, si no se están haciendo las incautaciones que corresponden y además estamos en la mitad de las extradiciones de lo que logramos en el gobierno nuestro, donde fueron más de 700 extraditados en 4 años, casi lo mismo que hizo la administración Santos en 8 años, pues sencillamente estamos viendo cómo se va desmoronando la confianza de los Estados Unidos en el gobierno colombiano, pero eso es lo que el gobierno colombiano quiere y no podemos dejar que los Estados Unidos paren esa asistencia a una institucionalidad que ha sabido respetar de manera histórica una relación bipartidista y bicameral. Una relación además histórica. Bueno, estamos ante uno de los hechos más graves de la historia política de Colombia. Es la primera vez que Estados Unidos, la potencia mundial y el principal socio comercial de Colombia, considera que Colombia está gobernada por un líder del narcotráfico. Y lo decíamos, ni siquiera en la época de Ernesto Samper Pizano esto sucedió. Se llamaba narcogobierno por la infiltración de los carteles de la droga a la campaña, pero nunca lo llamaron jefe de una ilegalidad o de un crimen, jamás lo dijeron. En este caso, esto supera incluso ese hecho que parecía o creíamos en Colombia que no se iba a volver a repetir. Es que es gravísima la acusación. Y esto tiene un contexto de hechos que han ocurrido como antesala a esa acusación de Trump contra Petro. El presidente colombiano, recordemos que ha estado criticando permanentemente el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe y acusó a Donald Trump de haber violado aguas colombianas, aguas territoriales y de haber asesinado a un pobre pescador. Esto sucedió, según el gobierno Petro, el pasado 16 de septiembre en uno de esos bombardeos de Estados Unidos en el Mar Caribe, en medio de esos operativos desplegados por Washington contra el narcotráfico. Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Colombiano, trabajador, honesto. Pero miren lo que resultó Alejandro Carranza, es humilde pescador honesto según Petro. Miren ustedes. El Heraldo. Los implicados enfrentaron cargos por peculado, por apropiación, falsedad en documento público, hurto agravado y concierto para delinquir. La fiscalía señaló que las armas fueron revendidas a los Pachenca, grupo dedicado al narcotráfico, extorsiones y homicidios en la zona rural de Santa Marta y la Sierra Nevada. Este señor estaba en la cárcel y pagó cárcel porque tenía, cuando lo atraparon, tenía más de 200 armas en su poder. Expresidente Iván Duque, ¿a quién defiende Petro? ¿Por qué antes de hablar? Mire, es que, Claudia, aquí el tema hay que saberlo dimensionar. Petro ha querido una confrontación con Donald Trump desde el comienzo de su segunda administración.
ha querido romper la relación con los Estados Unidos y ha querido aprovechar eso para exacerbar el ambiente de polarización de cara a las elecciones del 2026. Y claramente, él siempre se ha ubicado en el lado contrario de la historia. Aliado del régimen de los Castro y de Díaz-Canel, aliado de Ortega, aliado de Nicolás Maduro, y además ha sido totalmente connivente con la invasión de Ucrania, que nunca condenó y que siempre trató de esguinzar. Pero ha tomado otras banderas tratando de utilizarlas para atacar a los Estados Unidos, como ha sido la llamada causa palestina de Petro, porque todo el mundo quiere que haya paz en el Medio Oriente. Jamás ha conspirado contra esa paz, pero Petro no solamente no condenó los ataques del 7 de octubre, sino que se ubicó del lado de la argumentación de Hamás, hasta el punto que Hamás lo felicitó públicamente por sus declaraciones. Entonces, él ha estado buscando esta ruptura y, de nuevo, es el síndrome de Nerón. Es una combinación de narcisismo, es una combinación de arrogancia, de ignorancia, pero sobre todo de no importarle el costo económico y social que puede traer una ruptura con los Estados Unidos para nuestro país. Eso es lo que él quiere. Y en ese proceso, por eso tiene que funcionar la diplomacia paralela para evitar que ese síndrome de Nerón se manifieste y el país termine en llamas y él regocijándose con sus aspiraciones electoreras. Él tiene una megalomanía donde él considera que enfrentarse a los Estados Unidos y a Donald Trump es lo que le va a dejar a él un legado ante la falta de ejecutorias y de realizaciones de su gobierno. Entonces, es muy importante que Estados Unidos mantenga la firmeza, mantenga las sanciones individualizadas, evite los castigos colectivos y no le permita a Petro utilizar esta bandera como la bandera de la polarización de cara a las elecciones del 2026. No, absolutamente. Ahora, frente a la masacre que está cometiendo Hamás contra los mismos palestinos ante la retirada de Israel, este fin de semana fueron como 90 asesinados, los graban. Es un horror. Están todos los defensores del tema calladitos, calladitos. El mismo domingo, cuando el presidente Trump calificaba a Petro como líder del narcotráfico, el secretario de Guerra de Estados Unidos confirmaba que una narcolancha había sido destruida justo el viernes pasado, el 17 de octubre, y pertenecía al grupo terrorista colombiano ELN. Lo grave es que Pete Hegseth comparó ya este grupo criminal con Al Qaeda. Dijo que es la Al Qaeda de América Latina. Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban 3 narcoterroristas a bordo. Los 3 terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son. Serán perseguidos y aniquilados al igual que Al Qaeda. ¿Qué implicación tiene, expresidente Iván Duque, que ya desde los Estados Unidos, desde la administración, desde la Casa Blanca, estén comparando estas organizaciones criminales terroristas que están en Colombia, que también están protegidas por el régimen de Nicolás Maduro, como Al Qaeda? Bueno, es que, Claudia, yo creo que aquí tenemos que partir de una base. Es que Al Qaeda y el ELN son la misma cosa. Al Qaeda también trataba de utilizar discursos políticos para legitimar sus atrocidades y sus actos de terror. El ELN lo ha hecho. Al Qaeda ha tenido actividades ilegales de múltiples características, igual que el ELN. Son lo mismo. Es que, no, ¿cuál es la diferencia entre una bomba contra la población civil en Afganistán, en Madrid o en Nueva York versus las que pone el ELN en todo el territorio nacional? ¿Qué diferencia hay entre secuestrar aviones para estrellarlos contra edificaciones como los del 11 de septiembre y los secuestros de los aviones que hacía el ELN para llevarse secuestrados por años al territorio selvático de nuestro país? Claramente son lo mismo. Y yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Es que son fenómenos iguales y son comparables, pero adicionalmente en territorio venezolano han recibido albergue, protección y santuario, lo cual es una violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
que fue proferida después de los ataques del 11 de septiembre, donde se condena a los países que financien, que patrocinen y que les brinden santuario a grupos terroristas. Eso es lo que ha hecho Venezuela con los grupos terroristas colombianos, porque si Colombia hubiera tenido en Venezuela gobiernos realmente comprometidos en enfrentar la criminalidad, hace mucho rato se hubieran acabado las FARC, el ELN y otras organizaciones criminales. Entonces creo que es acertado, y creo también que el hecho de que Estados Unidos haya asumido la militarización de la lucha contra el narcoterrorismo con su inteligencia, con sus capacidades, con sus cuerpos de despliegue, pues yo creo que es una contribución muy importante, toda vez que esta es una amenaza a la seguridad hemisférica de gran envergadura, y Venezuela se ha convertido en el enclave de muchas de esas operaciones de narcoterrorismo. Bueno, y hay que destacar un hecho también muy grave lo que sucedió ante la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, los 4 policías que resultaron heridos con flechas por parte de esos manifestantes autodenominados el Congreso de los Pueblos, que agrupa pues a indígenas, campesinos, afrodescendientes, dicen ellos, que los representan. Esto fue muy grave y era un antecedente a esta decisión de Donald Trump. Y a esto hay que sumarle que anteriormente esa insistente defensa de Petro al régimen del tirano Nicolás Maduro, y desconociendo que el cartel de los soles existe, como también nos lo está diciendo aquí el expresidente Iván Duque. Miren ustedes. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Expresidente Iván Duque, es cierto, Gustavo Petro ha defendido a Maduro, ha negado la existencia de estas organizaciones criminales, se ha puesto del lado de quienes van en esas lanchas que dice Estados Unidos cargadas de droga y de narcotráfico. Pero ¿eso es prueba suficiente para decir que Gustavo Petro es un líder del narcotráfico? Pues mire, Claudia, yo creo que esa es una afirmación, por supuesto, estruendosa. Es una afirmación básicamente sin precedentes. Pero yo también supongo que esas afirmaciones, pues Estados Unidos también tendrá que soportarlas y sustentarlas. El presidente Trump no es una persona que improvisa, es una persona que siempre que emplea sus medios de comunicación trata de tener balance. Pero no nos quedemos en eso. Yo creo que miremos cosas que más allá también son evidencias notorias. El hecho de haber desmontado los grupos manuales de erradicación, ¿es algo que le favorece al narcotráfico? La respuesta es sí. El hecho de básicamente llevar los niveles de incautaciones como porcentaje de la producción potencial al nivel más bajo en décadas, ¿es algo que le sirva al narcotráfico? La respuesta es sí. Designar a miembros de estas organizaciones narcoterroristas como gestores de paz, ¿es algo que le favorece al narcotráfico? La respuesta es sí. Y si a eso también usted le suma el hecho de haber tratado de elevar a la condición sagrada la hoja de coca, ¿eso le favorece al narcotráfico? La respuesta es sí. Entonces, cuando uno ve una sumatoria de hechos, y además, algo que también muy seguramente tomó por sorpresa a los Estados Unidos, que fue el haber sacado al director de la Policía Nacional, al general Triana, aliado muy importante en la lucha contra el narcotráfico, de manera inconsulta, sin coordinación alguna, que si bien es una atribución que tiene el presidente, siempre Estados Unidos ha trabajado de la mano con ellos y está jugando un papel fundamental, ¿esa salida le sirve al narcotráfico? La respuesta es sí. Entonces, yo creo que toda esta sumatoria de cosas ha llevado a la desertificación y, por supuesto, el hecho también de invitar a que las fuerzas de Colombia se alíen con las fuerzas de Venezuela para proteger a una persona que tiene en este momento una recompensa de $50 millones por ser el líder de un cartel, ¿eso le sirve al narcotráfico? La respuesta es sí. Entonces, todo eso yo creo que va sumando en esa afirmación, que por supuesto lleva a algo que nos aterra a todos los colombianos, y es cuáles son las consecuencias de esto. Hemos visto casos como el de Juan Orlando Hernández recientemente, hemos visto también
casos con otros gobernantes que han tenido vínculos con esas estructuras. Entonces, pues uno espera que eso también se pueda demostrar, pero en el entretanto, la secuencia de los hechos que le acabo de narrar, Claro, pues yo sí. creo que son evidencia suficiente de las preocupaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos frente a esa permisividad con ese delito, que es una amenaza a la seguridad hemisférica, a la seguridad de Colombia, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y está por verse porque todavía no han confirmado o no si hay otro tipo de investigación, no lo sabemos. Ya será el Departamento de Justicia el que definitivamente nos aclare si hay investigaciones o no. En contra de Gustavo Petro, por supuesto, y con este tema acusado por Estados Unidos de ser líder del narcotráfico. Quiero agradecerle muchísimo, expresidente Iván Duque, por habernos acompañado aquí en el programa de la noche. Muy amable. Muchísimas gracias, claro, un saludo muy especial para usted. Esa diplomacia paralela que parece estar funcionando, y lo de el director de la policía, el general Carlos Fernando Triana. Tenemos fuentes en Estados Unidos que nos confirman que su salida de la Policía Nacional como director ha sido un golpe muy duro en esa relación. La confianza de Washington frente al general era importante. Recordemos que en el último mes incluso el general Triana viajó a Washington, estableció comunicación, conversaron cuando eran los días previos a la desertificación de generar ese diálogo binacional en la cooperación en la lucha contra las drogas, y esos contactos finalmente lograron que, a pesar de la desertificación, Estados Unidos mantuviera ese apoyo a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, sobre todo las fuerzas antinarcóticos. Era un símbolo muy, muy importante. Petro decidió salir de él, y esto también en Washington generó un golpe bastante fuerte. Hacemos una pausa, ya regresamos. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. El representante republicano Mario Díaz-Balart, él es el vicepresidente del Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos, concedió una entrevista al periodista permanente de NTN 24 en Washington, Roberto Macedonio. Díaz-Balart propuso hace un mes reducir la ayuda militar de Washington a Colombia en un 50%. Lo propuso al considerar que el gobierno Petro no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico. Bueno, ya hoy Petro es considerado por la Casa Blanca un líder del narcotráfico. Roberto con la entrevista. ¿Esa reducción de la ayuda por parte del Congreso finalmente se va a materializar? Bueno, exacto. Lo que yo propuse, y que en una forma bipartidista recibió gran apoyo en el Comité de Asignaciones de Presupuesto en la Cámara de Representantes, fue la reducción de la ayuda no militar, de no seguridad, de un 50%. Pero es que después de eso, el presidente Petro ha hecho y dicho cosas que son realmente difíciles de entender. Estando en Nueva York, básicamente le instó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de no seguir las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Y lo hizo aquí en los Estados Unidos, insultando al país, a las Fuerzas Armadas y al presidente de los Estados Unidos, siendo huésped aquí, invitado de los Estados Unidos en Nueva York. Y ha continuado esos insultos, esa actitud hacia los Estados Unidos, y al mismo tiempo quiere seguir recibiendo fondos de los Estados Unidos. Yo he dicho en múltiples ocasiones que el que está destruyendo esta relación tan especial ha sido y es el presidente Petro. Es él que tiene que determinar si quiere mantener esa relación especial, pero es evidente de que él no quiere mantener la relación especial con los Estados Unidos, y al contrario, está haciendo todo lo posible para destruir esa relación, y es una pena, ¿no? Pero repito, el presidente Petro obviamente ha sido reportado en la prensa dentro de Colombia e internacionalmente, tiene problemas muy serios de adicción, y no sé si esto es posiblemente lo que está haciendo que el presidente tome esta actitud tan destructiva hacia Colombia, hacia su país. No sé si es la adicción o es solamente su ideología. Sea cual sea, está destruyendo esta relación, y eso es altamente triste para ese pueblo maravilloso colombiano. Esta entrevista completa, que dura 15 minutos, los invito a que la vean justo en el espacio que sigue, en el informativo USA, cuando se acabe el programa La Noche. Por ahora vamos a hacer una pausa comerciales, y cuando regresemos vamos a oír otras reacciones de otros congresistas de los Estados Unidos sobre la determinación de Donald Trump de considerar a Gustavo Petro como líder del narcotráfico. Ya regresamos. Las reacciones políticas desde Washington, desde el Partido Republicano, advirtiendo que Colombia podría enfrentar una grave crisis
si se llevan a cabo lo anunciado, sobre todo los recortes de la ayuda por parte de Washington. Vamos a escuchar a María Elvira Salazar y vamos a escuchar también a Carlos Jiménez, esos congresistas muy reconocidos. María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos. Petro ataca a Trump mientras protege narcos y está en el negocio de la droga. Prefiere atacar a Estados Unidos en vez de combatir al narcotráfico. No merece respeto ni un centavo de ayuda. Desde antes de su elección siempre lo advertí. Gustavo Petro es un guerrillero ladrón, marxista y aliado del terrorismo. Hoy Colombia está peor. Crecen los grupos criminales, el narcotráfico se expande y la producción de coca se multiplica. Carlos Jiménez, congresista estadounidense. Gustavo Petro ha elegido a los carteles sobre su propio pueblo. Los Estados Unidos no financiará un narcoestado. Aplaudo al presidente Trump por cortar toda ayuda a Colombia y tomar acción para detener el flujo de drogas mortales hacia nuestra patria. Por ahora en suspenso lo que suceda con aranceles y con la ayuda militar. Vamos a ver si finalmente hay posibilidad de que esa diplomacia paralela funcione, que no sea Colombia castigada colectivamente frente a lo que Estados Unidos considera no ha sido una lucha contra el narcotráfico, sino por el contrario, un gobierno, según la Casa Blanca, que promueve esa economía ilegal. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web. También pueden enviar sus comentarios a las cuentas que aparecen en la pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Los dejamos con el informativo. Ya volvemos.